Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hace algunos años, emprendí un viaje para visitar a mi familia. Planeaba quedarme con ellos durante una semana. Después pasaríamos otra semana en la costa y finalmente regresaría a casa. Realmente necesitaba ese descanso, ya que acababa de terminar una relación bastante confusa. Era de esas historias de idas y venidas. Un día estábamos juntos y al siguiente, ya no. Aquello se prolongó por unos 7 meses, porque ya sabes, la gente dice que hay que luchar por lo que realmente te importa, ¿no? Sin embargo, al final decidí que ya había tenido suficiente. No más segundas oportunidades, no más intentos por arreglar algo que simplemente no funcionaba. Esa etapa de mi vida había terminado y me sentía aliviada de estar lejos, rodeada de mi familia y comenzando a reconstruirme. Cuando llegué, pasé un par de días durmiendo casi sin parar. Mi madre, que es enfermera, se preocupó pensando que tal vez algo andaba mal conmigo físicamente. Pero la verdad es que solo necesitaba unos días en un lugar seguro, donde pudiera reflexionar sobre mi nueva vida y sobre cómo reorganizarme cuando regresara a casa. Antes de irnos a la costa, me reuní con un amigo de la escuela con quien había mantenido el contacto. Pensé que estaríamos solo nosotros dos, pero no me molestó cuando apareció otra persona más. Pasamos un rato agradable conversando y después tuve que volver a casa. Podía tomar una ruta rural que atravesaba el bosque o elegir otra que tardaba unos 20 minutos más. Como era una zona boscosa, tenía que conducir con precaución por si aparecían ciervos en el camino. Me despedí y le dije a mi amigo que, si alguna vez viajaba a mi ciudad, me avisara para tomar algo y ponernos al día. Le pedí que consiguiera mi número a través de nuestro amigo en común y luego emprendí el camino de regreso. A mitad de trayecto, empecé a sentirme extraña del estómago, así que reduje la velocidad y justo en ese momento apareció un ciervo en medio de la carretera. Como ya había bajado la velocidad, logré frenar a tiempo y evitar un accidente. En ese momento vi otro coche en la carretera, pero no pude deshacerme de esa sensación extraña que tenía en el estómago. Decidí entonces cambiar de ruta y tomar la carretera principal, donde habría más lugares para detenerme si lo necesitaba. No quería quedarme varada en la entrada de una granja perdida en medio del campo. He visto demasiadas películas de terror como para cometer ese error. Así que tomé la carretera principal y me detuve en una gasolinera. Me quedé un rato dentro del coche, tratando de no sentirme mal. Luego entré a la tienda, compré agua y una gaseosa de jengibre y regresé al auto. Pero esa sensación incómoda en el estómago seguía ahí, no se iba. Decidí no conducir directamente a casa. En lugar de eso, empecé a dar vueltas por distintas calles, solo para distraerme, hasta que poco a poco el malestar comenzó a desaparecer. Cuando por fin me sentí mejor, volví a casa, leí un poco y me fui a dormir. Al día siguiente todo parecía normal. Nos preparamos y partimos hacia la costa. 2 semanas después, el viaje había terminado. Sin embargo, todavía me sentía un poco sensible por la ruptura. Pensé que lo mejor sería empezar a eliminar las energías negativas de mi entorno y enfrentar el equipaje emocional que me había dejado aquella relación. Sabía que era mucho y que no sería algo que se resolviera de la noche a la mañana. Al día siguiente, me dediqué a mis cosas, ordenando todo lo que había quedado tras la separación. Dentro de todo, estaba bastante bien considerando las circunstancias. Trataba de mantenerme ocupada con tareas simples para no pensar demasiado, porque mi mente ya trabajaba horas extras intentando procesarlo todo. Más tarde, sonó mi teléfono. No suelo recibir muchas llamadas, así que mi primera reacción fue pensar que podría tratarse de una emergencia familiar.
El código de área coincidía con el de mis primos, por lo que respondí sin dudarlo. Para mi sorpresa, no era ningún familiar. Era la persona que había conocido en casa de mi amigo. Me pareció un poco raro que me llamara, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Le pregunté qué ocurría y él me dijo que estaba en el aeropuerto. Me pareció algo curioso, así que le respondí: «Ah, qué bien. ¿A dónde vas?». Pero entonces me dijo que ya había aterrizado. Yo estaba distraída y sinceramente solo quería colgar para poder seguir con mis pensamientos y desconectarme un rato. Así que le deseé un buen viaje y me despedí, hasta que soltó una bomba. Me dijo que necesitaba que lo recogiera. Me quedé helada. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?», le pregunté incrédula. «Sí», respondió. «Vine a verte». Me quedé completamente en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije: «Un momento. Estoy segura de que nunca te mostré más interés que el de una simple cortesía. Incluso el comentario de «búscame si alguna vez vienes por mi ciudad» fue solo una expresión amable, de esas que uno dice por educación, sin esperar realmente que suceda. Entonces le pregunté directamente: «¿Por qué viniste a verme?». Y su respuesta me dejó aún más desconcertada. «Sentí una conexión muy fuerte contigo y quería estar cerca de ti». En ese instante, empecé a enfadarme y a sentirme incómoda. Le respondí que yo no había sentido ninguna conexión y que me parecía absurdo que hubiera tomado un vuelo cruzando el país solo para ver a alguien con quien apenas había pasado un par de horas. Él insistió en que yo lo había invitado cuando le dije que me buscara si alguna vez viajaba. «Eso es solo una forma educada de hablar con alguien que no te dejó una gran impresión», le aclaré, molesta. Entonces me explicó que no tenía dinero para regresar y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras conseguía el dinero para el billete de vuelta. Le sugerí que buscara un hotel, que había muchos en la ciudad, pero dijo que no tenía dinero porque había gastado todo en un pasaje de ida. En ese momento, pasé del asombro al enfado y al miedo. ¿Quién hace algo así? Viajar sin aviso, sin dinero, con un billete solo de ida. Era absurdo. Finalmente, cedí, más por precaución que por compasión. Le dije que podía quedarse una noche, solo una, mientras encontrábamos una solución, pero que debía marcharse como máximo a la mañana siguiente. Lo llevé a mi casa. Le dejé unas almohadas y una manta en el sofá, y luego me fui a mi habitación. Pero antes de dormir, él me preguntó si podía dormir conmigo. Le respondí con un rotundo: «No, de ninguna manera». Le dejé claro que tenía armas en la casa y que sería mejor que no intentara entrar en mi habitación. A la mañana siguiente, tenía que ir a trabajar. Me levanté temprano. Lo desperté y le dije claramente que debía empezar a buscar la manera de regresar a su casa de inmediato. También le expliqué que al día siguiente lo llevaría al aeropuerto, tuviera o no un billete de vuelta. Durante el día, mi teléfono no dejó de sonar. Era él, enviándome mensajes y llamándome constantemente, pidiéndome que volviera a casa para almorzar con él. Le respondí que no podía, que estaba muy ocupada, y traté de ignorarlo para concentrarme en mis tareas. Cuando finalmente llegué a casa después del trabajo, me sentía algo relajada y hasta reía por un mensaje gracioso sobre mi perro. Pero esa calma duró poco. En cuanto abrí la puerta me encontré con una escena que me dejó helada. Él había cambiado todo en mi casa. Cada habitación estaba distinta, los muebles movidos, las cosas reordenadas, todo alterado sin mi permiso. Me invadió una mezcla de rabia y desconcierto. Le pregunté furiosa por qué había hecho eso, qué le hacía pensar que tenía derecho a tocar mis cosas. En lugar de responder, me lanzó otra pregunta: «¿Con quién has estado hablando?». Le dije que eso no era asunto suyo, que no tenía por qué saberlo. Pero unos minutos después recibí un mensaje del chico que había cuidado a mi perro mientras estuve de vacaciones. Y ahí vino lo peor. Él me prohibió hablar con esa persona. En ese momento ya no solo estaba enfadada, sino profundamente asustada. Podía sentir que la situación se estaba volviendo peligrosa,
como si algo estuviera a punto de explotar. La tensión en el aire era sofocante. Manteniendo la calma, le dije con voz fría que tomara sus cosas, porque iba a llamar un taxi para llevarlo al aeropuerto. Le aclaré que su comportamiento era completamente inaceptable y que debía irse de inmediato. Quiero aclarar algo. Cuando estoy realmente furiosa, no grito ni hago escándalos. Me vuelvo muy tranquila. Si solo estoy irritada, me pasa rápido, pero cuando empiezo a hablar despacio, con la cabeza ligeramente inclinada, eso significa que estoy al borde de perder la paciencia. Él, por supuesto, no se dio cuenta de ese cambio en mi tono. No entendió que la situación ya había pasado a un punto crítico. En medio de toda esa tensión, él decidió soltar otra bomba. Me dijo que había usado mi computadora para conseguir el número de teléfono de mi ex. Y lo peor fue que añadió que ambos habían estado hablando de mí y que coincidían en que yo era una persona sin corazón. En ese punto ya estábamos al borde de una catástrofe. Me quedé mirándolo, completamente incrédula, intentando procesar lo que acababa de decir. Finalmente, pareció darse cuenta del nivel de enojo que había despertado en mí. Entonces le expliqué con una serenidad que solo tenía de fachada que lo que decía era prácticamente imposible. Le conté que mi computadora estaba protegida con una contraseña muy compleja, basada en un fragmento del arte de la guerra de Sun Tzu. Le dije que, para descifrarla, necesitaría la potencia de procesamiento del colisionador de hadrones, y que evidentemente él no contaba con algo así. Después de eso, le di una última advertencia. Tenía exactamente 3 minutos para recoger sus cosas y marcharse. Le aclaré que, si no lo hacía, no podía garantizar lo que sucedería después. Mientras seguía gritándome e insultándome, empezó a empacar apresuradamente. Finalmente, se fue. Durante un tiempo después de eso, continuó llamándome y enviándome mensajes. Cada vez que bloqueaba un número, aparecían otros 6, pero con el tiempo, todo se fue apagando, hasta que por fin dejó de hacerlo. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue de él, ni me interesa saberlo. Si logró regresar o no, sinceramente, no me importa. Historia 2. Esto ocurrió hace 5 años, cuando mi prometida y yo llevábamos poco más de un año viviendo en nuestra casa. Soy un hombre grande. Mido 1,83 metros y peso alrededor de 102 kilos. Tengo una complexión naturalmente musculosa y, según dicen, una apariencia algo intimidante. Mi prometida, en cambio, es pequeña. Mide apenas unos 57 metros y pesa unos 59 kilos. Nuestra casa tiene 2 niveles. Al entrar por la puerta principal, hay unas escaleras que suben hacia la sala de estar y otras que bajan al sótano. Lo curioso es que la única forma de acceder al patio trasero es por medio de una puerta corrediza de vidrio ubicada en la sala de arriba, desde donde se desciende por las escaleras del porche. En aquel entonces, estaba de fiesta más de lo que debería. Me encontraba entre trabajos y, además, acababa de terminar la temporada de vacaciones, así que no estaba enfocado en buscar empleo como debía. Muchas noches salía con amigos, bebía en exceso y terminaba quedándome a dormir fuera. Eso significaba que mi prometida pasaba muchas noches sola en casa, acompañada únicamente por nuestros 3 grandaneses. Tenía un problema serio con el alcohol y, lamentablemente, eso estaba empezando a traer consecuencias. Pasaron unos meses y finalmente conseguí un nuevo trabajo. Era de esos empleos donde te hacen pruebas de drogas y alcohol, lo cual, viéndolo ahora, fue una verdadera bendición. Había estado sobrio apenas 2 días y estaba intentando recomponer las cosas con mi pareja. Tiempo después, ella me confesó que se sentía aliviada de que estuviera dejando la bebida y que me estuviera concentrando nuevamente en nuestra relación. Yo no le di demasiada importancia en ese momento. Simplemente le di un beso en la cabeza y le dije que la amaba. Esa misma noche, mientras veíamos televisión en el sótano, escuché algo moverse en el patio trasero. Nuestros perros también lo oyeron.
Levantaron las orejas, atentos, pero sin parecer preocupados, así que no le di mucha importancia. Un instante después, se volvió a escuchar el ruido. Esta vez, mi prometida bajó el volumen de la televisión y me miró con cierta inquietud. ¿Escuchaste eso?, me preguntó, con el rostro tenso. Le respondí que seguramente eran gatos del vecindario jugando entre los arbustos, ya que por la zona había muchos. Pero ella negó con la cabeza y repitió que no eran gatos. Antes de que pudiera preguntarle por qué estaba tan segura, escuchamos de golpe cómo se abría la puerta corrediza de vidrio del piso de arriba. En cuanto escuchamos el portazo, los 3 grandaneses y yo saltamos al mismo tiempo. Los perros comenzaron a ladrar con una fuerza ensordecedora, corriendo escaleras arriba como si supieran exactamente qué hacer. Yo iba detrás de ellos, subiendo de 2 en 2 los escalones, con la adrenalina a tope. Justo cuando llegué a la mitad de la escalera, vi como la puerta corrediza se cerraba de golpe y una silueta masculina se alejaba corriendo por el patio. Alcancé a distinguir su sombra moviéndose rápido, tratando de escapar. Abrí la puerta con fuerza y los perros me empujaron a un lado para salir disparados tras el intruso. Agarré mi linterna grande, una de esas robustas que usan los policías, con baterías y salí corriendo al jardín trasero. Apenas bajé las escaleras del porche, vi a los perros desatados ladrando frenéticamente junto a la valla del fondo. Corrí hacia ellos tan rápido como pude. Salté la cerca y alcancé a ver al hombre justo en el momento en que intentaba escalar la valla del otro lado. Vestía completamente de negro, un suéter con capucha ajustada que le cubría la cara y pantalones cargo del mismo color. No pensé en mi seguridad, solo actué. Me lancé hacia él intentando atraparlo, pero logré rozarlo justo cuando terminaba de trepar. Cayó del otro lado y siguió corriendo. Corrí tras él rodeando la casa del vecino y llegué justo a tiempo para ver cómo subía a una vieja camioneta destartalada. Encendió el motor, aceleró y se perdió a toda velocidad por la calle, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé unos segundos mirando el camino vacío, respirando con dificultad, mientras mi corazón latía con fuerza. Luego volví corriendo a casa, temiendo lo peor. Cuando entré, mi prometida estaba en la sala de arriba, sentada en el sofá con los 3 grandaneses a su alrededor. Sostenía el cuchillo más grande de la cocina y aunque estaba visiblemente asustada, también se notaba que estaba lista para defenderse. Me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que estaba preparada por si algo me pasaba. En ese momento comprendí que la situación había sido más grave de lo que pensé. Llamamos a la policía. Dimos nuestras declaraciones y revisamos todas las puertas y ventanas de la casa para asegurarnos de que estuvieran bien cerradas. Después, aún con los nervios de punta, decidimos ver otra película para distraernos un poco, porque el sueño simplemente no llegaba. Mientras veíamos la película, aún con el corazón acelerado, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar. En un momento de silencio, miré a mi prometida y le pregunté, ¿por qué estabas tan segura antes de que no eran gatos los que hacían ruido en el patio? Ella se quedó callada un instante, con la mirada fija en la pantalla, y luego suspiró profundamente antes de responderme. Lo que me contó me dejó helado. Me dijo que desde hacía aproximadamente un mes venía escuchando ruidos extraños alrededor de la casa durante las noches. A veces eran pasos afuera, otras veces susurros apenas perceptibles, como si hubiera personas hablando en voz baja cerca de las ventanas. Cuando le pregunté por qué nunca me había dicho nada, simplemente bajó la cabeza y respondió que no lo sabía, que quizás pensó que estaba imaginando cosas o que no quería preocuparme, sabiendo que yo solía estar fuera de casa la mayoría de las noches. Fue entonces cuando todo encajó. Aquel hombre sabía perfectamente que yo no solía dormir en casa, que mi prometida pasaba muchas noches sola y probablemente había estado merodeando para asegurarse de eso. Afortunadamente, no se dio cuenta de que teníamos 3 grandaneses y por alguna razón, esa noche decidió actuar, sin saber que yo estaba allí. Desde ese día,
comprendí que algo tenía que cambiar. Dejé por completo las fiestas, el alcohol y todo aquello que ponía en riesgo mi relación y nuestra seguridad. A partir del 1 de marzo de ese año, no volví a dejar a mi prometida sola ni una sola noche. Hoy, 5 años después, puedo decir que nuestra relación es más fuerte que nunca y que nuestros 3 perros son unos guardianes excepcionales. Aquel episodio cambió mi vida por completo y me hizo valorar lo que realmente importa. Y para el intruso frustrado, quien quiera que seas, esperemos no volver a encontrarnos jamás. Historia 3. Vivía en un apartamento en la planta baja. Mi vecino inmediato se llamaba Joe y además tenía otros 2 vecinos en los extremos del edificio. Una tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, Joe llamó a mi puerta. Era un hombre algo rechoncho, de cabello castaño con un corte tipo casco. Usaba gafas y llevaba puesta una camisa abotonada. Me dijo que estaba yendo de puerta en puerta porque necesitaba a alguien que cuidara a su perro durante el fin de semana. Debía salir de improviso por un viaje de trabajo. Queriendo ser una buena vecina, acepté encargarme del perro. Pensando en posibles imprevistos, le pedí su número de teléfono por si acaso algo pasaba. No lo sabía en ese momento, pero ese fue mi primer gran error. En aquel instante solo intentaba ser amable. Conversamos un rato más. Hablamos de videojuegos y de Dungeons y Dragons. Parecía que teníamos bastantes intereses en común. Yo solo trataba de ser amistosa, nada más. Tenía mi anillo de boda puesto y, de hecho, lo mostré intencionalmente, pasándome la mano por el rostro para que quedara claro. Mi esposo estaba fuera por trabajo en esos días y sinceramente no le di más vueltas al asunto. El lunes por la mañana, Joe regresó a buscar a su perro. Le entregué las llaves y no quise cobrarle nada, pero él insistió en que quería compensarme de otro modo. Me comentó que en su oficina iban a hacer una actividad de escape room y que podía invitar a un acompañante. Me pareció una buena idea y acepté. Pensé que podría ser divertido y que quizás podríamos llegar a ser buenos amigos. Cuando llegó el día, me sentía fatal. Pasé toda la jornada en el sofá, arropada junto a mi perrita Cortana, una adorable cockapoo. Estaba tan enferma que ni siquiera pude ir a trabajar. Le envié un mensaje a Joe explicándole que no podría asistir al evento y que no se preocupara por retribuirme el favor. Su respuesta fue escueta. Solo un «Ah, está bien». No respondí y volví a dormir. Durante las semanas siguientes, me siguió escribiendo mensajes, aunque no entendía bien a qué se refería hasta que todo se volvió más extraño. Unos días después, me envió un texto preguntando por qué no lo había invitado a jugar Dungeons y Dragons. Me desconcertó, porque jamás le había mencionado ninguna partida. Supuse que quizá me había escuchado hablar en el pasillo cuando salía con mis amigos. Pero a partir de ese momento, las cosas empezaron a volverse inquietantes. Justo frente a la puerta de Joe había un pequeño jardín con césped, y era allí donde solía sacar a Cortana para que hiciera sus necesidades. Normalmente era una perrita tranquila. Se limitaba a olfatear el suelo, sin levantar mucho la vista, concentrada en su paseo. Pero un día, de repente, se quedó mirando hacia la ventana de Joe, cuyas persianas estaban completamente cerradas, y comenzó a ladrar sin parar. Ladraba con una intensidad que jamás le había visto antes. Me sentí muy incómoda. No entendía qué le pasaba y me daba vergüenza hacer tanto ruido frente al departamento de mi vecino. Intenté tirar de la correa, hablarle suavemente, ordenarle que se callara, pero no había forma de calmarla. Desde entonces, cada tarde que salíamos al mismo lugar, Cortana ladraba de nuevo como si algo la alterara profundamente tras esas persianas cerradas. Decidí entonces cambiar de sitio para sacarla a pasear, a ver si eso hacía alguna diferencia. Y funcionó. En otros lugares, volvía a ser la misma perrita tranquila y juguetona de siempre. Pasó una semana y pensé que ya podía volver a usar el área de césped frente al apartamento de Joe. Pero cuando regresé, noté que las persianas ya no estaban cerradas. Estaban levantadas por completo.
La ventana estaba abierta y Joe tenía medio cuerpo fuera, estirando los brazos hacia el cielo como si estuviera disfrutando del aire de manera exagerada. Mi primer pensamiento fue, ¿pero quién hace algo así? Le dije un hola torpe y apresurado, y de inmediato jalé a Cortana para regresar a nuestro apartamento lo más rápido posible. Unos días después, comenzó a tocar mi puerta casi todas las noches. Era un golpeteo insistente, siempre a la misma hora. Me acercaba sin hacer ruido, miraba por la mirilla y ahí estaba, Joe, de pie, mirándome a través del ojo mágico. No decía nada, solo estaba ahí. Después de varios días soportando los golpes en la puerta, una noche recibí un mensaje de texto de Joe. Decía, ¿quieres que te invite a cenar algún día? Me quedé mirando la pantalla del teléfono, completamente desconcertada. No entendía cómo había pasado de ser un simple vecino amable a esto. Antes de que pudiera siquiera procesar el mensaje, 3 minutos después, llegó otro. Solo intento ser amable, después de que no viniste la última vez. Perdón por ser tan simpático. No podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé tan sorprendida que, según mi madre diría después, seguramente mi cara fue un poema. Hasta Cortana levantó la cabeza y me miró extrañada, como si también percibiera mi confusión. Quiero dejar algo claro. Soy una persona muy ocupada. Tengo 1000 cosas en marcha y rara vez respondo a los mensajes de inmediato. Pero en ese momento, lo que sentí fue miedo. Llamé a mi madre para contarle lo que estaba ocurriendo. Le dije que me preocupaba que aquel tipo pudiera intentar entrar en mi apartamento o hacerme daño, solo porque no había ido a un evento y porque me enfermé. Mi madre me aconsejó que le hablara con firmeza, dejando claro que mi esposo no vería con buenos ojos que otro hombre me invitara a cenar, y que su comportamiento era completamente inadecuado. Seguí su consejo y le envié un mensaje directo, diciéndole que mi marido no aprobaría esa clase de invitaciones y que lo que estaba haciendo no era apropiado. Fue lo único que funcionó. Ignorarlo, evitarlo o salir corriendo cada vez que abría su puerta no había servido de nada. Solo cuando mencioné a mi esposo, Joe se detuvo. Aún así, Cortana continuó gruñendo cada vez que pasábamos frente a su ventana. Algo en ella seguía detectando una presencia que no le gustaba. Unos meses después, decidí mudarme. Empaqué mis cosas, me fui de aquel apartamento y, por suerte, nunca volví a saber de Joe. Y sinceramente, espero que siga siendo así por el resto de mi vida. Historia 4. En mi país, solo puedes comprar alcohol si tienes 18 años. Así que, si no tienes una identificación falsa o unos padres dispuestos a ayudarte, lo único que te queda es esperar afuera de la licorería, es decir, una tienda que vende bebidas alcohólicas, hasta que algún adulto acepte comprarte lo que necesitas. Esa tarde, hicimos exactamente eso. Esperamos un rato hasta que apareció un hombre que dijo que podía ayudarnos. Le pedimos que nos comprara unas botellas de vodka, para mí y para 2 amigas. Éramos 3 en total y después de eso nos reuniríamos con otro amigo. Como ya eran cerca de las 6 de la tarde, pensamos que era muy arriesgado ponernos a trasvasar el vodka a otras botellas allí mismo, en plena calle, donde había mucha gente. Así que, como hacíamos siempre en esas situaciones, entramos a un local de comida cercana y usamos el baño para pasar el alcohol a otros recipientes más discretos. Cuando terminamos, ya estábamos listas para seguir con nuestra diversión. Esta vez decidimos hacerlo en un McDonald's que estaba muy cerca. Era un lugar que considerábamos seguro, porque ya lo habíamos hecho otras veces sin que nadie se diera cuenta. Entramos al restaurante y fuimos directo al baño, como de costumbre. Éramos yo y mis 2 amigas, Harriet y Cara, y nos metimos las 3 juntas en un solo cubículo para hacer lo que teníamos que hacer. No era la primera vez que lo hacíamos, y precisamente elegíamos ese McDonald's porque solía estar lleno, y nadie prestaba atención a 3 adolescentes que iban directo al baño sin comprar nada.
Terminamos de preparar todo y estábamos a punto de salir del cubículo cuando escuchamos una risa. Por un segundo, no entendimos de dónde venía, hasta que miré hacia arriba. Y ahí lo vi. Un hombre, de unos 30 años, nos observaba desde un hueco en el techo, entre las baldosas levantadas. Solo se le veían la frente y los ojos, pero era suficiente para congelarnos. Empezó a reírse suavemente y a hacernos preguntas. ¿Cómo se llaman? ¿A dónde van? ¿Puedo ir con ustedes? Nos quedamos paralizadas. Nadie espera encontrar a un tipo escondido en el techo de un McDonald's. Como toda adolescente que se siente invencible, le dije que era un asqueroso y que se fuera, pero él pareció disfrutarlo. Rió un poco más. Se movía por las vigas del techo sin apartar la vista de nosotras, sus ojos brillando entre las sombras. Debo mencionar que, además del alcohol, también llevábamos unos porros prearmados, así que teníamos pánico de que alguien llamara a la policía si armábamos un escándalo. Por eso, intentábamos no gritar ni alertar a nadie. El hombre seguía ahí arriba, observándonos, y no paraba de hacer preguntas. ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde viven? ¿Puedo probar un poco de su bebida? Se movía constantemente, haciendo crujir el techo, y de pronto empezó a levantar una de las baldosas como si fuera a bajar. Fue entonces cuando comprendimos que la única forma de que cayera sería directamente sobre nosotras. Así que salimos corriendo del baño tan rápido como pudimos. Ya fuera, nos detuvimos un momento para decidir qué hacer. Yo tomé la iniciativa. Debía avisar a alguien. Era un lugar lleno de gente, con mujeres y niños usando esos baños todo el tiempo, y no quería imaginar que ese tipo pudiera quedarse allí arriba espiando. Volví a entrar y le dije a uno de los empleados que había estado en el baño mucho rato, hablando por teléfono. Fue una mala mentira, lo sé, pero me daba miedo decir la verdad, por si llamaban a la policía o algo peor. Para mi sorpresa, cuando el trabajador me escuchó, no pareció asustado, sino enfadado. Llamó a otros compañeros y vi como un grupo de empleados entraba al baño, claramente molestos, como si ya supieran a qué iban. Decidí marcharme, confiando en que ellos se encargarían de la situación. Volvimos a ese McDonald's algunas veces después, pero nunca volvimos a ver al hombre del techo. Tampoco escuchamos nada en las noticias ni en los rumores locales. Hasta hoy, no sabemos si lo atraparon o simplemente desapareció. Historia 5. Esto ocurrió hace casi 10 años, cuando tenía 13. Mi mejor amiga y yo estábamos muy emocionadas porque sería nuestra primera vez pidiendo dulces en Halloween sin nuestros padres. Vivíamos en un pueblo pequeño donde nunca pasaba gran cosa, así que pensábamos que sería una noche normal y divertida. Todo empezó como cualquier otra noche de Halloween. Íbamos de casa en casa, recogiendo caramelos, encontrándonos con amigos del colegio y riéndonos sin parar. Lo estábamos pasando genial. Alrededor de las 8 de la noche, nos dimos cuenta de que ya era hora de volver a casa. Pero de camino, decidimos pasar por la casa de nuestra profesora. Ella no estaba, y la calle estaba bastante oscura, casi sin farolas. Además, muchas casas tenían las luces apagadas y ya habían retirado las decoraciones de Halloween. Eso hizo que el ambiente se sintiera algo triste y un poco inquietante. Apenas había dulces ni gente afuera y empezábamos a sentirnos incómodas. Fue entonces cuando un hombre apareció bajo una farola. No lo habíamos visto antes porque la calle estaba muy oscura. Se acercó y resultó ser, según dijo, un policía. Nos asustó un poco al principio, pero se mostró amable y educado. Se presentó y nos señaló una casa corriente, sin decoraciones, diciéndonos que un hombre mayor que vivía allí estaba invitando a los niños a entrar. Dijo que alguien había llamado a la policía para denunciarlo, pero que cuando llegaron, nadie respondió a la puerta. También comentó que su patrulla y su compañero estaban a la vuelta de la esquina. Miramos alrededor, pero no había ningún coche policial ni otro agente a la vista. Desde pequeña, mi madre solía ver programas de crímenes,
y siempre me enseñaba pequeñas lecciones sobre seguridad. Una de ellas hablaba de personas que fingen ser policías para ganarse la confianza de otros. Aquello me vino a la mente de inmediato. Algo no cuadraba. El hombre no llevaba placa visible, ni radio, ni patrulla cerca, pero al mismo tiempo sonreía con tanta naturalidad que era difícil no creerle. Esa mezcla de amabilidad y rareza me puso muy nerviosa. Y entonces dijo algo que nos heló la sangre. Nos pidió ayuda. Dijo que necesitaba atrapar a un posible depredador y que, para hacerlo, necesitaba que nosotras, 2 niñas, llamáramos a la puerta del hombre sospechoso mientras él se escondía tras unos arbustos. El plan, según explicó, era esperar a que el hombre nos invitara a pasar, y entonces él saldría de su escondite para arrestarlo. Mi amiga y yo nos quedamos mudas. Las dos sabíamos que algo estaba muy mal. Queríamos decir algo, pero el miedo nos dejó paralizadas. Finalmente, una de nosotras consiguió murmurar que necesitábamos hablarlo un momento. El supuesto policía aceptó, aunque insistió en que no teníamos mucho tiempo, porque podía oír todo lo que hablábamos en esa calle tan silenciosa. Nos apartamos unos pasos y nos quedamos mirándonos, sin saber qué hacer. El hombre empezó a impacientarse y nos dijo que decidiéramos rápido. En ese momento, una familia apareció al final de la calle, caminando con sus hijos y acercándose hacia nosotros. El hombre los vio y, con una sonrisa forzada, dijo: «Volveré en un momento, no se vayan». Apenas se dio la vuelta. Salimos corriendo. Corrimos sin mirar atrás, con el corazón en la garganta, hasta llegar a una calle más transitada. De camino a casa, intentamos racionalizar lo que había pasado. ¿Sería un policía de verdad, un bromista o un impostor que intentaba engañarnos? Cuando se lo contamos a nuestros padres, lo hicimos sonar menos grave, como si no fuera tan importante. Ninguna de las dos se atrevió a llamar a la policía. Aún así, nuestros padres fueron hasta la casa que el hombre había señalado, y no había ninguna patrulla ni agentes en los alrededores. Con el tiempo, empecé a lamentar no haber denunciado lo que pasó. Al día siguiente, lo contamos en clase, pero la mayoría, incluida nuestra profesora, no lo consideró algo serio. Sin embargo, mirando atrás, resulta muy extraño pensar que un policía verdadero pusiera a 2 niñas en una situación tan peligrosa. Nunca sabremos quién era realmente aquel hombre, ni qué intención tenía. Y tristemente, creo que ese será un misterio para siempre.